Bien, toca desarrollar el punto 6 de la bolilla 7, que es la intervención federal. Ya analizamos qué recaudos deben cumplir las provincias en el dictado de sus constituciones provinciales, esas 5 pautas que surgen del artículo 5 para que el gobierno federal sea garante de las instituciones provinciales. En caso de que eso no se cumpla, está el remedio del artículo 6, que es justamente este instituto de la intervención federal. La intervención federal es una competencia del gobierno federal para intervenir los poderes constituidos de las provincias, de los gobiernos locales, y ha sido pensado históricamente por el constituyente del 53-60 como un remedio del gobierno federal justamente para mantener la integridad de los distintos sujetos que conforman el Estado federal, para mantener en definitiva el bien común de la nación. Es un instrumento reservado por el gobierno federal de carácter político para diferenciarlo de otros instrumentos que tienden a mantener la supremacía del orden federal por sobre los órdenes provinciales, como serían la supremacía constitucional y el control de constitucionalidad, que son instrumentos de tipo jurídicos. Bien, como justamente les dije que es un remedio excepcional, toda la interpretación que se haga de este instituto debe ser con esas notas características de excepcionalidad que deben regir para interpretar este instituto de excepción. Bien, el artículo 6 establece cuándo procede la intervención federal. La doctrina ha hecho una clasificación, o sea, si vamos a constitucionalistas más contemporáneos a la Constitución 5360, tenemos la clasificación efectuada por Joaquín González, quien decía que la intervención federal procedía como derecho del Estado federal o como deber del gobierno federal. Pero bueno, una clasificación interesante es la que realiza Néstor Sagüez, que clasifica las causales de la intervención federal como castigo o como auxilio. Son las dos causales que él nos dice que están contemplados en el artículo 6. Bien, como castigo sería el gobierno federal castiga y como en pos de mantener la garantía federal, y las causales que habilitarían a esta intervención federal castigo serían para repeler las invasiones exteriores, ¿no? Que en ese caso el fin último es mantener la seguridad de la nación, y por otro lado, el término repeler significa ante una invasión actual o ante una amenaza de invasión por una potencia o un estado extranjero, y por el otro lado para garantizar la forma republicana de gobierno. Me parece fundamental aclarar que en esta intervención castigo, la intervención federal es declarada de oficio motu proprio por el gobierno federal. Es el Estado federal quien determina, en alguna de estas dos causales, que una provincia o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de la reforma del año 94 y este carácter especial que se le ha dado en el artículo 129 de la Constitución, deben ser intervenidas, ¿no?, como castigo. Nótese la amplitud y la vaguedad de la segunda causal de la intervención federal como castigo, que es cuando se afecte, o sea, cuando no se garantice la forma republicana representativa de gobierno. Esta cláusula constitucional fue incorporada en 1860 por el constituyente para evitar que las provincias se aparte del marco fundante político que se había mantenido en la Constitución originaria, ¿no es cierto? Que era la base política de la Unión. No cualquier desorden o conflicto entre poderes da lugar a esta causal dentro de intervención federal dentro de una provincia. Deben ser conflictos que violen severamente, gravemente la división de los poderes
o cuando no se cumpla con alguno de los recaudos del artículo 5, como sería que una provincia no establezca el régimen municipal o no asegure la administración de justicia. Yo siempre insisto con las relaciones, pero de toda la materia, cómo esta causal que motiva la intervención federal cuando una provincia no garantiza la forma republicana y representativa de gobierno, da cuenta de este principio dentro de las relaciones que vimos anteriormente, de subordinación del orden de los gobiernos locales al orden federal, ¿no? Bien, la segunda causal de intervención federal ya es caracterizada como auxilio, sería como una ayuda del gobierno federal, y por ende no es necesario el dictado de oficio por parte del Estado federal, sino que procede a petición de las partes, que serían de los estados provinciales. Son los estados provinciales los que acuden al gobierno federal para solicitar la intervención como auxilio, como ayuda. ¿En qué casos procede? Y procede fundamentalmente para sostener o restablecer las autoridades de la provincia cuando hubiesen sido destituidas o afectadas por sedición dentro de una provincia o por invasión de otra provincia. Así dispone el 6, que la última parte que dice y a requisición de sus autoridades constituidas para sostenerlas o restablecerlas si hubiesen sido depuestas por sedición o por invasión de otra provincia. El delito de sedición es un delito constitucional cuya definición, cuya tipificación surge del artículo 22, que refiere toda fuerza armada. Cuando se da la sedición sería cuando toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuyen los derechos del pueblo y peticionan a nombre de éste comete delito de sedición. Es un delito constitucional porque su tipificación surge de la Constitución. Entonces, en caso de sedición dentro de una provincia o de invasión de otra provincia, es la provincia la que solicita la intervención federal al gobierno federal. Nótese que en este caso solo procede a petición de parte y la finalidad es una finalidad protectoria. Es como que la provincia, en este caso, cuando procede la intervención en estos casos, la provincia admite que los recursos para el sostenimiento de sus autoridades resultan insuficientes y acude al orden nacional, al orden federal, para solicitar su protección. Bien, en cuanto a quién corresponde, a qué órgano corresponde el dictado de la intervención federal. Esto generó gran debate doctrinario y jurisprudencial hasta el año 94, que se sentó y se estableció específicamente la regla general, que esta es competencia del Congreso de la Nación, en el 75, inciso 31. La declaración de la intervención federal es potestad del Congreso de la Nación. Como toda regla tiene su excepción, que es en caso de que el Congreso esté en receso. Recordemos que el Congreso tiene sesiones ordinarias desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre. En caso de que el Congreso de la Nación esté en receso parlamentario, corresponde dictar la intervención federal al Poder Ejecutivo, quien debe en el mismo acto convocar al Congreso, simultáneamente al Congreso de la Nación, para su aprobación o rechazo de la intervención federal que él estaría declarando cuando el Congreso está en receso. Del 99, inciso 20. O sea, la regla es que es competencia del Poder Legislativo, la excepción del Ejecutivo cuando el Congreso está en receso y debe convocarlo simultáneamente para su aprobación o revocación. Esto jurisprudencialmente se había resuelto, la competencia en manos del Congreso en el precedente de la Corte Suprema Orfila del 1929. Y pensemos por qué es facultad del Congreso. O sea, pensemos
que el Congreso está compuesto por un órgano bicameral, que está compuesto por diputados y por senadores, y justamente los senadores, que son los representantes de las provincias en este órgano legislativo, son guardianes de esa autonomía provincial. Por eso este es el fundamento de por qué es competencia originaria, digamos, del Congreso de la Nación declarar la intervención federal, para justamente ser guardianes de la autonomía provincial. Bien, esta declaración de intervención federal, cuando es declarada por el Congreso, lo hace por medio de una ley, que dijimos que es la forma de expresar la voluntad de este cuerpo deliberativo. Esta ley, mejor dicho, la declaración de la intervención federal es un acto político y como tal está exento del control judicial de constitucionalidad. Desde el fallo Cuyen con Llerena de 1893, la Corte Suprema de Justicia consideró a la declaración de intervención federal como una cuestión política no justiciable. Ahora bien, una vez declarada la intervención federal, que debe tener un plazo, no puede ser sine die, sin ningún tipo de plazo, en la historia constitucional de nuestro país han durado 1 día, 5 días, hasta 2 años. La provincia de Córdoba, en época de dictadura militar, entre los años 1974 y 1976, si mal no recuerdo. Pero bueno, lo esperable sería que una intervención federal no dure más de 180 días con posibilidad de prórroga. Todas las limitaciones deben surgir de esa ley que declara la necesidad de intervenir federalmente una provincia o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bien, una vez declarada la intervención federal, se debe nombrar un interventor. El interventor federal es representante directo del gobierno federal y la facultad de designar ese interventor federal es facultad atributiva del Poder Ejecutivo de la Nación. Esto surge del 99, inciso 20, si ahora lo chequeamos. Este interventor o auxiliar se desempeña como representante del gobierno federal y, por ejemplo, en caso de que se considere intervenidos, se pueden considerar intervenidos uno o los 3 poderes del Estado, de la provincia. En caso de que sea el Poder Ejecutivo el que se interviene, cesa el gobernador que venía ejerciendo funciones. En caso de que sea el Poder Legislativo, se disuelve la legislatura y este interventor tendría como la atribución de dictar decretos leyes, si la legislatura no tiene posibilidad de sesionar. Y en el caso de que se intervenga el Poder Judicial, no suplanta a todos los jueces porque sería imposible, sino que se encargaría de nombrar y remover distintos jueces, etc. Todo esto debiera surgir de la ley, ¿no es cierto? Las facultades que tiene ese interventor. Pero bueno, dijimos que quien lo nombra es el presidente de la nación y es un representante del gobierno federal. Importante es recalcar que estos actos que en su cometido ejecuta el interventor federal sí son pasibles de control de constitucionalidad. No la declaración de intervención federal, pero sí los actos que lleva a cabo el interventor federal como auxiliar del gobierno federal. La declaración de esta intervención federal no suprime la personalidad jurídica de derecho público de la provincia, no restringe su autonomía, es simplemente un sustituto por un tiempo y para lograr un cometido y por una causal, ¿sí? Bueno,
para ir concluyendo con este tema, la intervención federal fue pensada con un sentido, digamos, de dar protección a los órdenes provinciales para garantizar en definitiva el desarrollo del federalismo, para garantizar la unión de los sujetos federales, pero bueno, el ejercicio del poder en la historia constitucional nos muestra que se ejerció un tanto arbitrariamente por parte del Estado federal cuando los gobiernos provinciales eran opositores a la línea política de turno del gobierno federal, lo cual es lamentable. Que ha permitido, y además lo que ha permitido, digamos, esa declaración de esa intervención federal ha sido esta causal genérica y ambigua para garantizar la forma republicana de gobierno. Por ejemplo, se ha declarado la intervención de provincias, de la provincia de Salta en 1951, cuando se venían religiendo por varios años las autoridades provinciales y el gobernador. En 1962 se declaró intervenida la provincia de Río Negro porque habían asumido autoridades electas, eran partidos de filiación peronista. Por supuestas elecciones fraudulentas fue intervenida la provincia de Buenos Aires y de Mendoza en 1917, y esto que, digamos, me parece como grave, por haber dictado el Poder Judicial de Salta sentencias arbitrarias a la ideología imperante de la Constitución Nacional en el año 1951. Bien, esto de, bueno, este fallito de Cuyen con Llerena es el leading case de 1893, viejísimo, que establece que es una de las political questions, pero bueno, recordemos que sí está sujeto a control judicial de constitucionalidad los actos que ejecute el interventor que nombra el Poder Ejecutivo de la Nación. Bien, la intervención federal damos por finalizado este tema y en los próximos videos desarrollaremos los puntos siguientes, ¿sí?